agenciapodcast.com. Hola, soy Ignacio de Miguel y este es el podcast oficial de Agencia Podcast y Agencia Podcast Press, especialistas en branded content en formato audio y contenido transmedia para tu marca, grande o pequeña, porque somos guionistas. El sector del audio, marca, branded content, creación transmedia y mi opinión, esa que nadie me ha pedido en este podcast. En resumen, comunicación, marca y creación sonora. En el tema de hoy, el primer foro de publicidad y podcast, celebrado en Madrid el 20 de mayo de 2025 en una sala de los cines Callao. Este evento de publicidad y podcast estaba organizado por el periódico de la publicidad y por una productora llamada Podcast to You. Me he ido a buscar el informe de 2012 del estado del arte del podcasting en España, donde aparecen referenciadas pues más de 400 entidades relacionadas con el audio y el podcast. Y en la sección de productores o productoras, que hay casi 200, aunque algunas son entidades pues que han producido su propio podcast y poco más. No he localizado a esta productora, pero bueno, es normal, entre casi 200 productoras, pues yo no conocía esta y probablemente esta no me conoce a mí. El caso es que hoy vengo a comentar lo que me ha parecido este evento de publicidad y podcast. Desde el punto de vista organizativo ha sido un poco justito, y lo digo como visitante al evento y como organizador de eventos. Hace tiempo con mis socios organizábamos una serie de eventos que llegaron a ser de un día completo, mañana y tarde, basados en ponencias y para 400 personas. Así que sé de lo que hablo. Pero bueno, más allá de la organización, que es un tema aparte, lo primero que me he preguntado era si yo era el público objetivo. La verdad es que he acudido al evento sin saber cuál era la agenda. Ese es uno de los problemas que me he encontrado con la parte organizativa. Pero bueno, una vez allí he conseguido enterarme de la agenda y el contenido no estaba mal. Es verdad que quizá yo no soy el público objetivo de este evento porque bueno, se ha hablado de la publicidad en el podcast y para una productora como Agencia Podcast, con la que estoy empeñado en desarrollar el branded audio, el contenido para marcas, pues muchas de las cosas que han contado realmente ya me las sabía. Pero no obstante, las ponencias, que han sido breves, concisas y variadas, sí han sido bastante interesantes para alguien ajeno al sector del podcasting. Básicamente el evento estaba orientado a empresas para que conocieran las opciones, las posibilidades que ofrece la publicidad en el podcast. Hemos podido contemplar la unión Mediaset-Evox, que parece que Mediaset o Publispain se la han tomado muy en serio y va a ser un nuevo canal de ventas, de comercialización de su publicidad. Y también estaba presente Spotify como uno de los grandes actores del sector publicitario en el formato audio y en particular en podcast. De los grandes jugadores de la publicidad en el podcast, ¿quién me faltaba? Pues obviamente Podium Podcast del grupo Prisa, que es uno de los que ha impulsado sin duda el podcasting en España. Conclusiones del evento. Por un lado, la tecnología se va desarrollando gracias a la inteligencia artificial para conseguir una acción programática de publicidad y una planificación de publicidad a medida para las empresas y para las campañas de las empresas, de tal manera que sea lo más efectiva posible, que realmente la efectividad de la publicidad en audio en los podcasts es muy alta y que hay un porcentaje de conversión altísimo que alcanza el 50%, un valor de conversión del 50% es una barbaridad, que a pesar de las bajas audiencias que puede tener un podcast, el volumen total, y es con lo que juegan los grandes, es de 15 millones de oyentes y por tanto, como es algo de volumen, pues como siempre serán los grandes los que hagan más negocio en esto. ¿Qué ocurre? Que el podcast independiente no digo que vaya a desaparecer, muchísimo menos, porque los podcasters independientes producimos porque nos da la gana. Pero si ahora mismo los rankings de podcast están copados por los grandes personajes y por multitud de shows en directo y con vídeo, esto se va a ver acrecentado mucho más. Entre otros por el grupo Mediaset, que va a potenciar la producción de estos podcasts o videopodcasts para tener material genuino en el que insertar su propia publicidad.
Así que el futuro del podcast en sentido amplio, pues es halagüeño, pero el futuro del podcast puro de audio del creador independiente probablemente se va a quedar donde está, que es con muy pequeñas audiencias, y si estás en plataformas como Spotify o iVoox, pues será monetizado por estas grandes plataformas, pero las migajas que llegarán al podcast independiente van a ser eso, migajas. Y en el lado de la producción, bueno, pues productoras pequeñitas como Agencia Podcast, pues intentamos meter la cabeza, estar ahí presentes para el desarrollo de podcast para las marcas. Tengo la sensación de que cada vez más productoras se van a meter en la producción para marcas y van a hacer hincapié en el branded. Así que el posicionamiento de Agencia Podcast no solo es el branded content de audio, sino sobre todo el branded content con ficción sonora, que es algo a lo que no llegan la mayoría de las productoras, porque para eso hace falta un guión. Y nuestra ventaja es que en Agencia Podcast somos guionistas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si no te quieres perder nada, apúntate en agenciapodcast.com/meapunto. Deja tu correo electrónico y serás avisado cada vez que salga un nuevo contenido en audio o en el blog. Hasta pronto.